nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo. Hoy quiero decirles unas palabras acerca de la ingratitud. Nuestro Señor se queja de la actitud de los 9 leprosos sanados que no regresaron a dar gracias. Eran 10. Cuando le pidieron sanación, les dijo, vayan a ver a los sacerdotes, y cuando iban en el camino se vieron ya limpios de la lepra, sanos. Entonces uno de ellos, el samaritano, regresó dando gracias, glorificando a Dios y dándole grandes gracias por la sanación. En nuestro Señor dijo que no son 10 los curados y los 9 ¿dónde están? Y finalmente dijo al agradecido, levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Esto está en San Lucas 17, 19. Queridos hermanos, hay muchos ingratos con Dios, claro. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, son dones de Dios. Nuestra existencia, nuestra vida son dones de Dios. Y somos también, hay muchos ingratos, no solamente con Dios, también con su iglesia. Hoy estamos en una ingratitud sistemática y en bloque. Tenemos una ingratitud en bloque. Dije, ¿por qué? Porque todo lo que el mundo de hoy tiene, podemos decir, de positivo, de bueno, de derechos, de libertad, de justicia, incluso de democracia, lo debemos a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia católica. Uno no puede imaginar en qué miseria vivían los pueblos antes de Cristo. Que yo sepa, todos los pueblos antes de Cristo han practicado de una manera masiva la esclavitud. Hacían guerras y el pueblo vencido era esclavo del vencedor. Llevaban decenas de miles, a veces, personas como esclavas y las vendían en los mercados, las subastaban, y el comprador tenía derecho de vida y muerte sobre el esclavo, la esclava, el niño. Y hoy el mundo actual, heredero en lo bueno que tiene de la civilización cristiana, es totalmente ingrato con la Iglesia de Cristo, que puso fin a estas barbaridades, no solamente la esclavitud, sino el divorcio, el aborto, las injusticias, la tiranía, todas esas cosas la Iglesia las eliminó. Pero ¿qué hacemos? La gente hoy piensa que todo se hizo así. Bien, no, señores, salgan de los países de, digamos, civilización cristiana y verán la situación de los pueblos hoy, de los pueblos no cristianos, pueblos hindúes, pueblos de Extremo Oriente, pueblos budistas, pueblos musulmanes, pueblos paganos. Vayan y vean, y también comunistas, vayan y vean en qué miseria viven ahí. Esto de noción de derecho no existe, señores, no existe. Nos han calumniado a muerte como si fuéramos los católicos unos malvados de primera, y somos los benefactores de la humanidad, queramos o no queramos. Así es la historia. Desde que San Pablo dijo, no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, todos son hermanos, vino una nueva civilización al mundo. También hay una ingratitud de la parte de los incrédulos, de la disqueciencia. La ciencia que se ha rebelado contra la religión es un hijo que pega a su madre, dijo el gran pensador, filósofo católico Joseph de Maistre, gran filósofo, pensador de primera católico del siglo XVIII, analizó las fechorías
de la guillotina de la Revolución Francesa que terminó con el terror. Un régimen, ellos sé que copiando el cristianismo, de cierto modo, proclamaron derechos humanos y bien inventaron la guillotina y cualquier hombre que era sospechoso le cortaban nada menos que la cabeza. Y todo esto en nombre de la libertad, ¿no? Entonces, también los que llamamos hoy científicos somos ingratos de primera con la Iglesia. ¿Por qué? Porque esta civilización científica, técnica que tenemos, no hubiera sido posible sin la Iglesia Católica. La civilización técnica, científica que tenemos fue inventada en los países cristianos. Y hasta, póngale, siglo XVIII, bien avanzado, incluso XIX, el mundo es cristiano. Todos los grandes científicos que hicieron estas invenciones eran cristianos, eran católicos. Hasta 1521 todos son católicos. Después de 1521 con el protestantismo, de todos modos son cristianos y son herederos de la civilización cristiana y han guardado las universidades que la Iglesia misma fundó. ¿Quién fundó la Sorbona en París? Juan de Sorbonne, el sacerdote católico. ¿Quién fundó Oxford o Cambridge? La Iglesia Católica. ¿Quién fundó todas las Louvaina en Bélgica? La Iglesia Católica. ¿Quién fundó las universidades de Salamanca y Alcalá y de todos los de Italia y de Alemania? La Iglesia Católica. Hay historia, pero como la gente, por desgracia, no conoce la historia, piensa que todo se hizo solito. ¿Quién daba autorización y sello a la fundación de las universidades? Los papas, la Iglesia Católica. Entonces la ciencia que se revela contra la religión es como un hijo que pega a su madre. Si la civilización ha sobrevivido en Europa a la invasión de los pueblos bárbaros y a la ruina del Imperio Romano, el mérito de esto es exclusivamente de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Cristo, la Iglesia que empezó con Cristo. Si la civilización, es decir, si algo de cultura, de los conocimientos inventados por los pueblos antiguos, romanos, griegos y todos los pueblos que habían englobado el imperio, si la civilización ha sobrevivido en Europa a la invasión de los bárbaros y a la ruina del Imperio Romano, el mérito de esto es exclusivamente, únicamente, lo debemos a la Iglesia Católica. Queridos hermanos, estos pueblos bárbaros, pobres de ellos, paganos, jugaban fútbol con los cráneos humanos. Les daba mucho gusto matar gente, mucho gusto. Un momento dado, en los años, empezó la caída de Roma, en 410, y el imperio cayó definitivamente en 476 después de Cristo. Había tantos muertos, tirados, cadáveres de gente matada donde quiera, que los perros comían carne humana. Y después atacaban a la gente viviente, bárbaros de primera. Hace falta leer las historias de esta época, la crónica de San Gregorio de Tours, por ejemplo, cómo se comportaban. Esta gente es la Iglesia que poco a poco los evangelizó, los bautizó, los humanizó, los civilizó y eliminó los aspectos negativos de sus religiones, de su cultura, de su comportamiento, enseñándoles nada menos los 10 mandamientos de Dios. Cuidado, es algo importante saberlo, ¿no? Entonces, sí, lo que Roma, Grecia, Mesopotamia, Egipto habían inventado, descubierto, bien sí sobrevivió, lo debemos a la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica, no. Esto no es un misterio, es una verdad histórica que muchos ignoran por desgracia. Pues, ¿cómo se ha de calificar la conducta de aquellos que se burlan de la Iglesia en nombre del progreso y emplean contra Cristo las mismas armas que Él ha puesto en sus manos? ¿Quién fundó las universidades de la Iglesia Católica?
¿Quién fundó las escuelas? La Iglesia Católica. ¿Quién enseñó a leer, escribir a todos los anticristianos, vamos a decir, de todos los siglos en el cristianismo? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que quede claro esto. Que sea entre laicos o que sea incluso entre sacerdotes que se han rebelado contra la Iglesia. Sí, hubo hijos de la Iglesia que, como dice San Pablo, domésticos fidei, domésticos de la fe, hijos de la fe, que se han puesto a clamar contra Cristo. Los grandes heresiarcas, por ejemplo, habían sido antes cristianos de condición privilegiada. Arrio el hereje fue un sacerdote. Nestorio fue obispo de Constantinopla. Lutero fue fraile agustino, que con la caridad católica supo leer y escribir. Incluso Juárez en México, todo lo debemos a la Iglesia Católica. El grande diablo perverso, mentiroso de primera, que decía mientan, siempre quedará algo. Bien Voltaire. Fue educado en los colegios de jesuitas de la Iglesia Católica y debía a la educación recibida en aquel colegio lo mejor parte de su genio. Los que durante la Revolución Francesa que terminaron matándose como salvajes unos a otros, inventando el régimen del terror, asesinaron a sacerdotes religiosos, eran antiguos religiosos, sacerdotes, o a lo menos antiguos hijos de la Iglesia, protegidos por ella, educados por ella, formados por ella. Sí, queridos hermanos, es el problema. Incluso cuántas veces sacerdotes ayudaron, formaron, educaron, pagaron los estudios de pobre gente, después ingratos, se han rebelado contra la Iglesia, como dije Juárez, por ejemplo, en México. Es algo tremendo esto, es algo tremendo. Todos los pueblos protestantizados por ingratos políticos que miran sus pequeños intereses humanos y materiales, han destruido la cristiandad, nos han puesto en esa situación. Todos fueron formados por la Iglesia. Y los sectarios de hoy, ¿qué decir de ellos? Los sectarios de hoy, todos los antiguos católicos que pasaron a las sectas por interés, por eso, por aquello, bien, son unos ingratos de primera. Todos los mal llamados librepensadores, ¿quién les enseñó a leer y escribir hasta el siglo XIX? La Iglesia Católica. Es bueno saber estas cosas. Bien, la ingratitud es una malicia y una vileza. La guerra que hace en la Iglesia es una guerra de viles. Ingratos son los que se dejan seducir por los anticatólicos con muchas mentiras. Cuando la multitud extraviada por indignos guías, la multitud de los obreros, de los campesinos, se lanza violentamente con la blasfemia en los labios y con la tea y el puñal en la mano contra sacerdotes, iglesias, contra las congregaciones religiosas. ¿Qué hace? Quiere derribar los baluartes de la libertad, decía el gran historiador católico Paul Allard. Se escribe Paul Allard, 2L, Allard, en su maravilloso libro llamado Los esclavos cristianos. Cuando unos indignos guías llevan a la gente ignorante, a la turba, a matar, incendiar las iglesias y destruir los conventos, bien, ¿qué hacen? Bien, derriban los baluartes de la propia libertad. Toda revolución termina con esclavitud. Sin Cristo y por consiguiente sin el sacerdote que acá abajo lo representa, sin la cruz y por consiguiente sin la iglesia que es su guardiana, los que hoy son libres obreros serán viles esclavos que llevarán en la garganta, en los pies, en las manos, las cadenas de la esclavitud, condenados a hacer una cosa de la cual el dueño dispone a su capricho, que la da
y la vende como su buey y su caballo, y la arroja a los peces de sus estanques y a las fieras del circo. Que hermanos, esta cita de Paul Allard vale la pena, la repito, vale la pena, realmente, él estudia a fondo el sistema de la esclavitud romana, pagana, ¿no? Y bien, todo lo que dice aquí en esta cita son hechos históricos comprobados, ¿no? ¿Qué dice? Cuando la multitud extraviada por indignos guías, la multitud de los obreros, de los campesinos, se lanza violentamente con la blasfemia en los labios y con la tea y el puñal en la mano contra sacerdotes e iglesias, contra las congregaciones religiosas, ¿qué hace? Quiere derribar los baluartes de la propia libertad. Mata a los defensores de su propia libertad. Sin Cristo, y esto es un hecho histórico comprobado, dije, sin Cristo y por consiguiente sin el sacerdote que sigue la obra de Cristo, que acá abajo lo representa, bien, no hay libertad. Sin la cruz y por consiguiente sin la iglesia que es su guardiana, los que hoy son libres obreros serán viles esclavos. Miren los países comunistas, por ejemplo, que llevarán en la garganta, en los pies, en las manos, las cadenas de la esclavitud. Así eran tratados los esclavos en tiempos del paganismo. Y bien, la gente esclava está condenada a hacer una cosa de la cual el dueño dispone a su capricho, que la da y la vende como su buey y su caballo, y la arroja a los peces de su estanque y las fieras del circo. Esto pasaba con los esclavos. Entonces, podemos decir, lo mejor que hay en el mundo actual, en todos los aspectos, lo debemos a Cristo, al Evangelio, a la Iglesia Católica, que defendió incluso físicamente la vida y la libertad de los pueblos europeos occidentales. Durante 5 siglos, la preocupación número 1 de los papas fue defender la libertad física de Europa occidental. Y hoy se burlan del pasado cristiano, lo menosprecian, y bien lo pagarán caro, porque religiones anticristianas que bien toman el terreno, no es el Evangelio, señores, no es el Evangelio. Pidamos al Señor misericordia por nuestros pecados, conozcamos nuestra historia y que todos que lo sepan, chicos y grandes, ignorantes y sabios, entre comillas, que nuestra historia cristiana ha sido falsificada. ¿Por quién? Por los enemigos de la fe, en última instancia por Satanás mismo, que los utiliza para que la gente tenga vergüenza de su pasado cristiano, se haga liberal, se haga relativista, se haga pecadora y mañana sea esclava, no solamente de sus pasiones, sino también de hombres que vienen de otros lugares. Que la Virgen Madre nos ayude, nos dé sabiduría. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les aconsejo de enviar estas charlas a sus contactos, de suscribirse a nuestros canales Catecismo Católico Tradicional en YouTube, Telegram, y también otro canal FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación y apologética.